Hola a todos los hermanos y amigos de la Casa de la Palabra de Concordia Entre Ríos. Soy el pastor Horacio Alcaraz y quiero presentarles en este breve video una breve también explicación de la propuesta que tenemos para el 2024. Red de Casas de la Palabra. Somos la iglesia en las casas. Paso a explicar de qué se trata. En esta imagen que están viendo, que yo entre comillas puse selfies de las reuniones de la iglesia desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, al año 324 después de Cristo, son cuatro imágenes que representan lo que era el culto en esos primeros 3 siglos. Imágenes en realidad que son pinturas de la época, o sea, pintores de la época retrataron lo que era la vida de los cristianos y particularmente el culto, lo que hacían los cristianos cuando se reunían, lo que nosotros llamamos culto. Como verán en las dos pinturas, en la parte superior, vemos a nuestros hermanos reunidos alrededor de una mesa, ¿m? Y como vemos acá, comiendo, reunidos, comiendo. Cuando uno mira esto, automáticamente recuerda muchos textos de la palabra de Dios. Podemos recordar los episodios donde Jesús se sentaba a comer con sus discípulos o también se reunía con las personas en sus casas comiendo y con personas como Simón el fariseo o también personas del otro extremo de la sociedad como Mateo el publicano y todos los famosos pecadores amigos de Mateo, por lo cual cuestionaron a Jesús. Luego esta práctica de reunirse alrededor de una mesa y comer juntos continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ve muy claramente allí, pero lo que nosotros quizás no vemos, se nos pierde de vista, es que en ese entorno familiar y alrededor de una mesa se realizaba el culto. Y eso también en Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo particularmente se nos relata, como en 1 Corintios capítulo 11 al capítulo 14, si vos lees esos capítulos, toda la explicación que Pablo está dando para darle orden al culto en la iglesia de Corinto arranca con una definición, una descripción de lo que tenían que hacer cuando se reúnen juntos como iglesia y se reunían para, bueno, para comer, para participar de la cena del Señor. En el capítulo 12 y 14, por ejemplo, desarrolla el tema de los dones espirituales, del hablar en lenguas, porque todas estas cosas ocurrían en el entorno de esa reunión en un hogar, lo que era un culto. Como se darán cuenta, algo muy diferente a lo que practicamos nosotros hoy. O sea, estas imágenes que ustedes están viendo eran el culto en ese tiempo, lo que nosotros le llamamos el culto hoy. Ellos no le llamaban culto, ellos le llamaban a esa reunión partir el pan. En la foto de aquí abajo vemos una de esas reuniones en casas de familia, donde hay personas de todas las edades, pero en este caso hay, al parecer, una mujer era la pastora del grupo y está predicando. Vemos que es una mujer porque está cubierta con un manto mientras está predicando. Y esta imagen que vemos acá es una imagen que nos muestra el entorno donde se hacían los cultos cuando las cosas se ponían difíciles y había persecución por parte del Imperio Romano. Los cristianos no podían reunirse en sus casas por temor a ser descubiertos y se reunían en las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Bueno, como ven acá, son nichos donde se depositaban los cadáveres. Ahora, yo quiero hacerles, llamarles la atención a este punto, ¿no? Que el culto a Dios, la oración, la lectura de la palabra, el canto, la alabanza, la adoración, la cena del Señor, la predicación, la ministración a los enfermos y necesitados, la oración por liberación,
la profecía, la edificación mutua. Todas estas cosas ocurrían en un contexto como este. ¿Mm? Lo que estoy queriendo hacer notar es que a veces nosotros, por una cuestión de cultura, de costumbre y de tradición, si no tenemos el culto en una reunión como esta, por ejemplo, bueno, parece como que no es una reunión de iglesia, o que no es lo mismo, o que el Espíritu Santo no se va a poder mover con libertad, porque no es lo mismo que estar en un templo, todos reunidos, pero bueno, ya creo que nos estamos dando cuenta que no es así. La iglesia, por 324 años, como vimos en la placa anterior, se reunieron en un contexto como ese y en ese tipo de contexto la iglesia creció por 324 años hasta literalmente conquistar todo el imperio romano. Después, ¿por qué nosotros hacemos iglesia como hacemos? Acá en la imagen ustedes ven dos tipos de disposición de las reuniones de la iglesia hoy en día. A partir del año 324 después de Cristo, el emperador Constantino, el emperador romano, se convierte, entre comillas, al cristianismo y le concede a los cristianos de Roma el palacio de una persona reconocida de Roma, de un antiguo emperador, mejor dicho, para que lo conviertan en un templo cristiano. Y también comienza a expropiar los templos paganos y a entregárselo a los cristianos porque este emperador decide que todos los que viven bajo el imperio romano se tienen que hacer cristianos. Y se tienen que obligar a la fuerza, porque si no perdías tu ciudadanía romana, y el domingo obviamente había que ir obligatoriamente al templo, a la iglesia. La iglesia ahí se convirtió, en vez de dejaron de ser los creyentes que seguían a Jesús, la iglesia empezó a convertirse en el lugar donde uno iba y se reunía, en un templo. ¿Mm? Ahí nace el concepto de templo. El concepto de templo no es un concepto cristiano. El concepto de templo no es un concepto que viene de un mandamiento de Jesús a los apóstoles, por ejemplo, ni los apóstoles dejaron ese mandamiento a la iglesia. Jesús nos dijo, id y haced cultos en un templo, dijo, id y haced discípulos, ¿verdad? Eh, Nuestra tradición de hacer las reuniones en un templo se debe a esta costumbre que comienza en el Imperio Romano, en el año 324 después de Cristo. Es un romanismo, podemos llamarlo de esa manera, o un constantinismo. La manera en que hacemos el culto hoy en día en un salón, en un templo, es por influencia de Constantino. Seguimos nosotros como obedeciendo el decreto del emperador Constantino de que ya no podíamos reunirnos en las casas, que ahora hay que reunirse en el templo. Ahora, esto generó muchos problemas, pero yo voy a... bueno, uno de los problemas fue que se detuvo el crecimiento y la expansión del Evangelio. El Evangelio dejó de progresar como venía progresando y creciendo en todo el Imperio Romano, de ser apenas 120 personas en el aposento alto en el día de Pentecostés, a ser la gran mayoría de personas que vivían en el Imperio Romano. Ahora bien, yo quiero señalar otro de los problemas que se generaron, que es, a ver, a veces lo digo como para que se entienda la idea, como una especie de castración de la iglesia o como una especie de encadenamiento o esclavización de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ese momento el ministerio empezó a ser llevado a cabo solo por un pequeño grupo de creyentes, llamados obispos, predicadores, pastores, llamados presbíteros, los diáconos, diaconisas, el director del coro, etc. ¿Y qué pasó? Terminamos en este modelo.
En este modelo lo que nosotros vemos es un 5% de la iglesia, un 5% del total de los creyentes de cualquier congregación, son los que desarrollan el ministerio acá en esta plataforma o púlpito. Y el 95% del cuerpo de Cristo ocupa el lugar de un público pasivo. Este es el modelo tradicional de iglesia, el que nosotros conocemos y lamentablemente seguimos usando. Esto hace que la mayoría de los creyentes, y que todos los creyentes, según nos enseña la Biblia, tienen el Espíritu Santo, tienen dones espirituales, tienen ministerios para llevar adelante y tienen que cumplir una misión. Cada creyente tiene una misión específica dada por parte de Dios. No pueden llevar adelante su ministerio en un contexto como este, porque no hay lugar para todos arriba en la plataforma. Entonces solamente los dones del pastor, los dones de los músicos, los dones de los que dirigen, los dones de los que enseñan, los dones de los que están haciendo alguna tarea dentro de esa reunión, se pueden manifestar, se pueden usar para edificar el cuerpo de Cristo. El resto, el 95% es pasivo. Pensá en un momento qué le pasaría a tu cuerpo si solamente se moviera el brazo y no se moviera el resto del cuerpo. Bueno, eso le pasa a la iglesia hoy en día. Algunos dijeron, no, tenemos que renovar, tenemos que cambiar esto, tenemos que darle más lugar a la gente en el ministerio. Y bueno, se hizo una remodelación y vemos hoy iglesias que tienen gradas a los costados, ¿sí? O que hacen como bandejas. En un primer piso, una bandeja con una platea donde la gente se sienta ahí. Bueno, el cambio acá, ¿cuál es? La plataforma se hace más grande y ahora el 10% de los creyentes de esa iglesia son los que ministran a un 90% que sigue en una actitud pasiva, con todos sus dones y sus ministerios enterrados abajo de la tierra, porque en un contexto de iglesia como este, en un formato de iglesia como este, el cuerpo de Cristo no puede funcionar. O sea, este sistema está ahogando a la verdadera iglesia. Este sistema tradicional de iglesia que es muy parecido al sistema católico, porque no hay casi diferencia, excepto que en vez de acá hacer la misa, se hace el culto. Se hacen los cantos, la alabanza, la adoración y la predicación, las ofrendas y los diezmos, ¿sí? Alguna que otra cosa más. En algunas iglesias se danza, en algunas iglesias quizás hay algo más como parte del programa del culto del domingo, pero nada más que eso. En la Iglesia Católica en el mismo formato, en la misma disposición. ¿Mm? Entonces, y esto hoy en día es uno de los grandes impedimentos para el desarrollo de la Iglesia, que somos los creyentes, es un gran impedimento para el desarrollo de los ministerios de cada creyente y es un gran impedimento para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos cada domingo, nosotros sentimos que cumplimos con nuestra misión, que cumplimos con Dios. Me congregué, alabé al Señor, escuché la palabra, traje mi diezmo, traje mi ofrenda, amén. Nos vemos el domingo que viene. Y esa sensación de que ya cumplí con Dios, ¿sí? Es contraproducente y es engañosa porque en la misión del cristiano va más allá de congregarse una vez por semana junto a sus hermanos. Nosotros tenemos un gran mandamiento y tenemos una gran comisión. Y vamos a tener que dar cuenta, cada creyente, de la gran comisión que nos fue encomendada por parte del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros y a todos en general como iglesia. En mi opinión, en conclusión, necesitamos un cambio. Ahora bien, si vamos al modelo de Pablo, Pablo plantó iglesias en todo el Imperio Romano, vemos el desarrollo de esa plantación de iglesias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos que Pablo sigue el mismo modelo que la iglesia de Jerusalén de los primeros apóstoles aplicaron y que lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 42, cuando se nos dice que la iglesia, después del día de Pentecostés, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, compartiendo el pan, o sea, comiendo juntos unos con otros y teniendo compañerismo unos con otros. Ese mismo modelo, Pablo,
en 1 Corintios capítulo 14, verso 26, es el mismo modelo que él sigue implementando y aconsejando u ordenando a las iglesias que lleven adelante. Porque Pablo le escribe a los corintios y le dice, entonces hermanos, cuando se reúnan como iglesia, uno presente un salmo, otro presente una enseñanza, otro presente una revelación, otro hable en lenguas, otro interprete. Todo debe hacerse, eh, presentar el salmo, enseñar, compartir una revelación profética, hablar en lenguas, interpretar ese mensaje en lenguas, todo tiene que hacerse para fortalecer la iglesia. Colosenses 3:16, Hechos 2:42 hablan en la misma línea. Y acá, en estas dos imágenes, tenemos dos modelos contrapuestos. Este modelo es el modelo que se practicó desde Pentecostés hasta el año 324 después de Cristo, que coincide con lo que Pablo le indica a la iglesia que era lo que tenía que hacer, donde cada uno se reunía y todos compartían algo para edificar a toda la iglesia, para edificarse unos a otros, que es un mandamiento que nos da la palabra del Señor. Este contexto de reunión favorece la edificación de la iglesia, el fortalecimiento de la iglesia, que somos nosotros los creyentes, no el edificio. Y donde todos se reúnen y llevan algo para compartir. No van como un público pasivo a escuchar, sino que escuchan, pero también comparten, también ministran de las cosas que Dios les ha enseñado, les ha mostrado, lo que han experimentado con el Señor en la semana que tuvieron. El modelo que nosotros practicamos hasta el día de hoy es este, ¿sí? Donde un profesional de la predicación, preparado, en el mejor de los casos, en el 5% de los casos, porque el 95% de los casos de los pastores no tienen preparación teológica, ¿sabían? El 95% de los pastores no tienen preparación teológica, no tienen preparación para predicar la palabra de Dios. Estadísticamente, solo el 5% de los pastores tienen preparación para predicar y enseñar la palabra de Dios. Ahora, tenemos acá al pastor, al predicador, enseñándole a un público pasivo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, la pregunta está aquí abajo, ¿no? ¿Cuál de los dos modelos parece más al de Pablo y sirve para fortalecer a los creyentes? Este modelo, según Pablo, fortalece a los creyentes. Este modelo, lo que ha generado, lamentablemente hasta el día de hoy, y no es culpa de ustedes, ni tampoco es toda culpa de los pastores, de nosotros o mía personalmente, porque somos herederos de una tradición. Nosotros nacimos en un sistema eclesiástico como el que conocemos y que venimos haciendo hace, ¿sí?, 1500 años, porque la reforma protestante no lo cambió. La reforma protestante trajo una reforma en cuanto al mensaje y a quitar la misa de la centralidad del culto y a poner la predicación de la palabra en la centralidad del culto, ¿sí? Y a traer de nuevo el mensaje de la gracia, de la sola fe y de único Salvador Jesucristo. Pero después, en cuanto a la forma, la reforma no cambió nada. En cuanto a la tradición de cómo se hace la reunión, el templo y todo lo que le mostré recién, la reforma protestante no cambió nada. En mi opinión, estamos necesitando una reforma, pero no del mensaje del Evangelio. En ese sentido, no tenemos problema, particularmente nosotros, en nuestra congregación y ministerio, porque sabemos lo que predicamos y lo que estamos enseñando, sabemos lo que creemos, pero que necesitamos una reforma en cuanto a la estructura, a la forma de hacer las cosas, a la forma de hacer el culto, a la forma de hacer y ser iglesia. Entonces, me parece que es evidente entre estos dos modelos cuál es el que representa mejor lo que
enseña la palabra de Dios. Entonces, llegamos a este punto como conclusión a esta primera parte. Según investigaciones que se han realizado sobre la vida de la iglesia los primeros 300 años, los investigadores se hicieron esta pregunta: ¿cómo se expandió la iglesia tan exitosamente en los primeros 300 años de vida? Y la tesis principal es esta: existe una conexión entre la expansión espontánea de la iglesia primitiva y el simple juntarse de las comunidades de creyentes en el primer día de cada semana, o sea, el domingo, en los hogares, edificios, en torno a una comida en la noche, celebrando su nueva vida en Cristo. Los investigadores dicen que esta expansión espontánea de la iglesia primitiva tiene que ver con la manera simple en que los creyentes se congregaban. La imagen bíblica se ve claramente en 1 de Corintios, capítulo 11 al capítulo 14, y no solo les recomiendo, les pido por favor que lean estos capítulos y piensen, cuando está hablándole a la iglesia de Corinto, que no le está hablando a una iglesia que se reúne en un templo. Saquémonos esa imagen porque en Corinto no existía el templo, ¿sí? Era una reunión de tipo hogareña. Y fíjense las indicaciones que Pablo le da. Podemos resumir que hay 6 características principales de esas reuniones sencillas. Eran en casa de familia, ambiente de hogar, compartían una comida, había un espíritu de celebración, era una reunión auténtica, personal, de relaciones personales, todos se conocían, todos sabían de las pruebas, de las luchas del otro, todos oraban unos por otros y todos estaban pendientes los unos de los otros. ¿Por qué? Porque no había 50 personas en un lugar, sino que eran grupos más pequeños, donde todos podían ayudarse mutuamente. Era interactiva y participativa, todos ministraban y todos compartían algo, y había alguna estructura, formalidad, porque en un momento de esa reunión familiar se practicaba la cena del Señor cada domingo, cada vez que se reunían. Esto es historia de la iglesia, hermanos. No es una nueva revelación, no es una profecía, no tuve un sueño, no me habló un ángel del cielo, no. Estas conclusiones son fruto del estudio y de la investigación que concuerda con lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles y en las cartas particularmente del apóstol Pablo. Bien, seguimos. Esta imagen que ustedes ven acá es la iglesia en Roma. Ven acá el Coliseo. Este es el Coliseo romano, donde peleaban los gladiadores, donde tristemente los leones devoraban a nuestros hermanos, etc. Bien, esta es la ciudad de Roma en tiempos del apóstol Pablo, en tiempos de Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, piensen en esto. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los romanos, ¿a quién se la escribió? A la iglesia de Roma. ¿A cuál iglesia? Porque en Roma no había templo. No había una sola iglesia que se reunía, mejor dicho, la iglesia no se reunía en un solo lugar, en un templo, porque no había templo. El templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70 después de Cristo. No había templo. Los cristianos se reunían en grupos pequeños. Ahora, déjenme mostrarles este detalle. Es cada uno de estos grupos, ¿sí? Eran iglesias. Cada grupo era una iglesia autónoma, autosostenida, ¿sí? Y que se autopropagaba. Era una iglesia que tenía relación con todas las iglesias de la ciudad. O sea, en la ciudad había una sola iglesia de varias iglesias pequeñas.
Esto vos podés leerlo en Romanos capítulo 16, verso 3 al 16, donde Pablo le escribe y termina saludando ahí a los hermanos, al hermano, a Priscila y Aquila, mis saludos, y a la iglesia que se reúne en su casa. ¿Sí? Y después a otros hermanos y a la iglesia que está en su casa. En cada casa se reunían los hermanos, cada casa era una iglesia. ¿Qué significa? Que cada casa, cada iglesia tenía sus pastores, tenía sus diáconos, tenía sus diaconisas, tenían sus ministerios de ayuda a mujeres, a hombres, a jóvenes, a pobres, a viudas, a huérfanos. Cada casa funcionaba como una iglesia. Pero todos juntos, hacían una sola iglesia. Esto pueden leerlo en Romanos 16, del 3 al 16, y Hechos 28, 30, 31, que es la última iglesia que se abre en Roma, porque vemos a Pablo que llega preso a Roma para ir a juicio delante de César. ¿Y qué hace Pablo? Pablo alquila una casa y en esa casa tenía una iglesia. Eso lo pueden ver en Hechos 28, 30 al 31. Bueno, esto es la iglesia en Roma. Esto que ven ustedes es la iglesia en Roma. Ahora yo les voy a mostrar nuestra iglesia en Concordia. Bien, esta es nuestra iglesia en Concordia. Lo que ustedes ven en negro, estas casitas rodeadas de un color negro y naranja, son nuestros grupos pequeños al día de hoy. 18 grupos pequeños esparcidos en la ciudad. Y aquí en el centro de la ciudad, Nogoyá y Ruta 4, está nuestro templo. Ahora, todos somos una iglesia, la Casa de la Palabra. Todos somos una iglesia. Ahora, estos grupos pequeños no lo podemos llamar iglesias a cada uno de ellos porque no están funcionando como una iglesia. Funcionan más bien como grupos de discipulado y de evangelismo, pero no funcionan como iglesia. Pero sí son la iglesia de Cristo en la ciudad de Concordia. Verán que la imagen no es muy diferente a lo que se ve de la iglesia en Roma. Mi propuesta, la propuesta que tengo para ustedes es de ir de la estructura que tenemos nosotros ahora como iglesia a una nueva estructura que la podemos llamar red de iglesias en las casas. Red de casas de la palabra. Los círculos que están en color más claro son cada una de las casas que se transformarían en un proceso de preparación y transición, no de manera automática, siguiendo el modelo bíblico. En cada casa se transformaría en una iglesia. No, la cantidad de iglesias que hay acá en casa es un número simbólico. No estoy hablando de todas las casas que tenemos hoy en Concordia abiertas con los grupos pequeños. Pero bueno, sí, cada una de esas casas potencialmente puede convertirse en una iglesia funcionando en una casa. Acá tenemos 5 hermanos, una iglesia de 5 en una casa. Hay otros grupitos de 6, bueno, pueden ser de 10. Acá tenemos a 2 que están empezando una nueva iglesia en una casa. Y estas casas se convertirían en iglesias, o sea, en vez de ser una iglesia donde toda la gente de los barrios viene a un solo lugar, nosotros nos convertiríamos en una iglesia que se planta, nos convertiríamos en muchas iglesias que se establecen en los barrios para alcanzar a los vecinos, familiares y amigos que están a nuestro alrededor. Entonces, cada casa, una iglesia. Estos conectores representan que las iglesias tienen relación entre sí y que son iglesias hermanas. Si bien cada iglesia va a funcionar como una iglesia autónoma y autosostenida, con su propio liderazgo, van a ser parte de la gran familia de casas de la palabra en la ciudad de Concordia. Estos conectores representan la relación y estos líderes y obreros
que van yendo de una casa a otra, es porque los líderes de esta casa invitaron a este líder, que es del pastor de esta casa, a que venga a predicar a su reunión en su casa. Y tenemos esa relación de compartir entre todos como una sola familia. Estos grupos de mentoreo eh, son centros de capacitación basados en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde Pablo le dice a Timoteo, lo que oíste de mí, esto enséñalo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. ¿Qué significa entonces mentoreo? Centros de capacitación para preparar a los líderes que están en formación. Estas casas van a tener líderes que van a estar en formación, en una preparación de tipo pastoral, y dentro de esas casas va a haber futuros líderes y futuros obreros y obreras que necesitan capacitación en el centro de mentoreo para cuando se abran iglesias nuevas en casas, en otras casas. ¿Cuándo se abre una iglesia nueva? Cuando en esta casa ya no entran más y quedó chica la casa, ¿qué hacemos, pastor? ¿Alquilamos un salón? No, no, porque eso es volver al sistema que teníamos antes, al odre viejo. No, cuando esta casa ya está llena, se abre una iglesia nueva en otra casa. Un equipo misionero sale de acá, de esta iglesia sale para abrir una nueva iglesia en una casa en otro barrio, con un nuevo liderazgo. No es que el que es líder acá ahora va a liderar 2 casas. No, un nuevo líder sale de acá y va a abrir una nueva iglesia en una casa diferente. Un nuevo líder con nuevos colaboradores. O sea, va a haber ministerio para todos. Y va a haber trabajo de servicio para todos los que queremos servir al Señor o querramos servir al Señor. En estos centros de mentoreos va a haber entrenamiento, capacitación a nivel de instituto bíblico, ¿m? Para capacitar a los líderes en formación y a futuros líderes, obreros, pastores, maestros evangelistas, diáconos, diaconisas, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, líderes de mujeres y líderes de los ministerios que vayan surgiendo, de misericordia, de hospitalidad, de visita a hospitales, de las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. En cada iglesia se van a desarrollar todos los ministerios. Va a haber trabajo y servicio para todos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué vas a hacer vos, pastor, entonces? Si va a haber pastores, líderes o líderes, pastores en formación o proyecto de pastores liderando en las iglesias que están en las casas, ¿qué vas a hacer vos? Bueno, acá, como ven, hay un grupo de 3, ¿sí? Que tienen, según esta flecha, en 2 direcciones, van recorriendo toda la red. O sea que en este caso, Adriana, yo, Cristian Fracalosi, que si Dios quiere pronto va a ser reconocido como pastor por toda la congregación también de nuestro ministerio, como otro pastor de la Casa de la Palabra, vamos a estar recorriendo toda la red de iglesias, toda la red de iglesias. Especialmente los centros de mentoreo van a estar a nuestro cargo, porque vamos a dedicarnos específicamente a la capacitación y preparación de obreros, de líderes, de hombres y mujeres para el ministerio, para liderar nuevas iglesias en las casas que se vayan abriendo. Y en el centro, ven que dice acá la gran familia, que sería un poco la respuesta para, bueno, aquello que dicen, pero bueno, ¿y qué pasa? Que no vamos a ver más a los otros hermanos y pastor, no lo vamos a escuchar más a usted. No. Una vez por mes nos vamos a reunir como la gran familia de la Casa de la Palabra en Concordia. ¿Sí? Donde de todos los barrios, de todas las iglesias, nos vamos a venir con la gente nueva que ese mes se haya convertido y se haya unido a la iglesia de ese barrio, a una gran reunión de la gran familia de la Casa de la Palabra. Que sería una reunión que comenzaría a las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. La idea es pasar el día juntos, tener talleres, reuniones para las mujeres por un lado, los hombres por otro, los jóvenes por un lado, los niños, sus actividades,
al mediodía comer juntos, compartir juntos una comida, celebrar juntos la cena del Señor, tener un tiempo de esparcimiento, fútbol, vóley, bocha, no sé, lo que querramos, y después terminar con un gran culto general, todos reunidos en predios como puede ser el Hogar Nueva Vida, o Maevia, o el Parque San Carlos, ¿sí? Un lugar donde podamos estar todos juntos y pasar un día todos juntos en la gran familia de la fe que es la Casa de la Palabra. Lo interesante de este modelo es que se parece mucho al modelo que utilizó Pablo para hacer progresar el Evangelio en todo el Imperio Romano. Porque como yo les decía recién, ¿qué pasa cuando en esta casa ya no entra más la gente? ¿Alquilan un salón? No. Se abre otra iglesia, un equipo de acá, 3 o 4 hermanos, como misioneros, salen a un barrio nuevo donde se consigue una casa y comienzan una nueva iglesia. Ahora, este modelo, que es sencillo, que es económico, que es simple, sirve para abrir iglesias de este tipo, iglesias neotestamentarias, iglesias en las casas, en Chajarí, en Federación, en Villaguay, en Concepción del Uruguay, en Colón, sin tener que hacer tanto gasto de dinero. En alquilar salón, comprar silla, comprar sonido, pagarle la nafta al predicador que tiene que ir todos los sábados en auto para allá, ir y venir, que es un gasto y todo eso. No, porque este sistema también tiene la gran virtud de que es económico y que se puede replicar en cualquier ciudad y en cualquier pueblo, plantando iglesias en casas de familia. Y con este mismo modelo podemos llegar tranquilamente a África, a, a países de Sudamérica, a cualquier lugar, porque no tenés que ir a comprar un terreno, construir un templo, o alquilar un salón y pagarle a un misionero que va. No, una familia se traslada a otra ciudad y comienza una iglesia. O hay una familia de otra ciudad que le gustaría recibir la palabra que se enseña en nuestra iglesia. Bueno, un obrero va y comienza una iglesia allá hasta que se levanta un liderazgo ahí y comienza la misma multiplicación de iglesias en casas de familia. En fin, hasta acá, hermanos, la propuesta que quería presentarles a ustedes es de lo que se habló el domingo pasado en la asamblea de miembros. Esto lo estoy haciendo para refrescar la memoria a los que vinieron a la asamblea, pero también para los que no pudieron venir. Dicho sea de paso, y que creo que es importante aclarar, no es que esto va a arrancar el 1 de enero, porque algunos escucharon de manera equivocada la información de que el pastor quiere cerrar el templo el 31 de diciembre y en enero vamos a tener que cambiar todo y a dónde vamos a ir. No, no es así. En la asamblea se acordó comenzar una transición, ir explicando esta propuesta, ir orando por esto al Señor, que el Señor nos vaya guiando y preparándonos, y de acá a 6 meses ir implementando algunos cambios, algunos pasos vamos a ir dando, pero de acá a 6 meses volver a reunirnos para analizar cómo va yendo el progreso de esta transición y ver si estamos listos para dar un paso más hacia adelante, a dejar de ser una iglesia a convertirnos en una red de iglesias en las casas. ¿Para qué? Para que el Evangelio progrese en Concordia, en la región, en América Latina y hasta lo último de la tierra. No debemos nunca cansarnos de buscar siempre la mejor manera de poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dejado. Gracias por su atención. Dios los bendiga un montón y estoy orando por todos ustedes. Hasta la próxima.